Imagina que tu mente fuera un espejo. Brillante, claro, inquebrantable. Pero cada pensamiento, cada miedo, cada duda, deja sobre él una huella invisible, una mancha que lo opaca. ¿Cómo se puede ver con claridad cuando el reflejo está roto por dentro? Bruce Lee entendió algo que pocos se atrevieron siquiera a pensar: la verdadera batalla nunca fue contra el mundo, sino contra el ruido que habita en la mente. Lo llamaba claridad, lo llamaba fuerza, lo llamaba libertad. Y en ese código mental estaba guardado el secreto que lo convirtió en leyenda. No era su velocidad lo que lo hacía invencible, tampoco su cuerpo. Era esa libertad interior que lo volvía indomable. Hoy estás a punto de descubrir lo que nadie te contó, que el verdadero poder de Bruce Lee no estaba en sus puños, sino en un código mental oculto que puede despertar también en ti. El mundo en el que vivimos está saturado de ruido. Voces que gritan quién debes ser, caminos que se te imponen como si fueran los únicos, obligaciones que parecen cadenas disfrazadas de deber. Y entre todo ese estruendo, la mente pierde su centro, pierde su claridad. Bruce Lee comprendió que la verdadera esclavitud no son las paredes ni las circunstancias externas, sino el desorden que llevamos dentro. ¿De qué sirve la fuerza si no está guiada por la visión? ¿De qué sirve caminar rápido si no sabes hacia dónde vas? La mayoría se pierde en la prisa, en la comparación, en la búsqueda ciega de aprobación, y terminan corriendo en círculos dentro de su propia mente. Bruce Lee decía que el hombre realmente libre es aquel que se libera primero de sí mismo. Y esa es quizás la enseñanza más dura de aceptar, porque implica desnudarte frente a tu propio miedo, enfrentarte a tu inseguridad más profunda, mirar al espejo y no apartar la vista. La claridad no llega cuando todo a tu alrededor se calma, llega cuando eres capaz de mantener la calma aunque todo alrededor se desmorone. Es como mirar un río turbulento y no dejarte arrastrar por su corriente, sino convertirte en el cauce que lo sostiene. El código mental de Bruce Lee no se trata de técnicas secretas ni de filosofías complicadas. Es, en esencia, la simplicidad absoluta, ver las cosas tal como son, sin máscaras, sin ilusiones. Esa es la claridad. Desde esa claridad surge una fuerza distinta a la que conocemos, una fuerza que no se desgasta porque no depende del músculo, sino de la decisión. Y cuando claridad y fuerza se unen, la consecuencia natural es la libertad. Pero antes de entender cómo Bruce Lee construyó ese código, es necesario detenerse y sentir algo incómodo, la realidad de que la mayoría de las personas vive atrapada en su propia mente. Piensa en cuántas veces has sentido que lo que te limita no es lo que ocurre afuera, sino lo que se enciende adentro. Ese diálogo silencioso que nunca se detiene, esa comparación constante, esa necesidad de demostrar. Todo eso es prisión. Y Bruce Lee lo sabía. Por eso eligió ser agua, no por fluidez solamente, sino porque el agua es clara, fuerte y libre al mismo tiempo. Puede adaptarse a cualquier forma, puede derrumbar montañas y, sin embargo, nunca pierde su esencia. El agua no pide permiso, no se disculpa, simplemente fluye. Y esa fue la metáfora que escondía el código mental que lo sostuvo. Ahora estás entrando en ese mismo cauce. Sientes que algo comienza a moverse en tu interior, una pregunta que aún no tiene respuesta. Porque lo que Bruce Lee descubrió sobre la verdadera fuerza, todavía no ha sido revelado. La claridad fue siempre el inicio del camino. No la claridad de ver con los ojos, sino la de ver con el espíritu. Bruce Lee entendía que una mente nublada es como un lago agitado, aunque intentes mirar hacia el fondo, solo encontrarás reflejos distorsionados, ilusiones que se confunden con realidades. ¿Cómo avanzar en la vida si lo que ves es apenas un eco deformado de lo que realmente es? La claridad no consiste en añadir más, sino en quitar lo que sobra. No es acumular, sino soltar. El código mental de Bruce Lee comienza en ese acto de vaciamiento. Él no buscaba llenar su mente de teorías, ni su cuerpo de técnicas. Buscaba despojarse de lo innecesario, arrancar de raíz todo pensamiento que lo alejara de su centro. Y es allí donde la claridad se convierte en poder, en la capacidad de mirar sin ser engañado, de sentir sin confusión, de decidir sin vacilar. Imagina por un momento que tu vida es un espejo cubierto de polvo. Cada experiencia mal digerida, cada miedo, cada expectativa de otros, se acumula como capas opacas sobre su superficie. Y llega un instante en que dejas de ver tu reflejo. Lo que Bruce Lee proponía no era construir una imagen nueva, sino limpiar el espejo hasta que la esencia volviera a brillar. Esa es la claridad. Y es dolorosa,
Porque implica dejar de culpar al mundo para asumir que eres tú quien debe limpiar. En un mundo que glorifica la velocidad, él eligió detenerse. Mientras todos buscaban sumar más técnicas, más estilos, más reconocimientos, él eligió restar. Destruyó lo innecesario, rompió los moldes que lo querían encasillar, despreció lo que no servía a la verdad. Y en esa ruptura encontró libertad. Porque claridad significa también tener el coraje de cortar con lo que no te pertenece. Pero aquí está el secreto, la claridad no es un estado permanente, es un ejercicio diario. Bruce Lee lo sabía. Cada día la mente se nubla de nuevo con dudas, con ego, con ruido. Por eso decía que no temía al hombre que practicaba 1000 técnicas, sino al que practicaba una sola 1000 veces. No hablaba solo del combate físico, sino del combate interno, volver, una y otra vez, al ejercicio de limpiar la mente, de retornar al centro. La claridad es como el agua en reposo, refleja todo, pero no se aferra a nada. No juzga, no distorsiona, no retiene. Solo muestra lo que es. Y ese fue el primer pilar de su código mental, porque entendió que un espíritu claro es invulnerable. No se engaña, no se deja arrastrar por promesas vacías, no confunde fuerza con violencia ni libertad con descontrol. Si lo piensas bien, la mayor parte de tus batallas nacen de la falta de claridad. Discusiones innecesarias, metas impuestas, decisiones que después pesan como cadenas. Todo eso viene de no ver con nitidez, de dejarse arrastrar por la corriente turbia de una mente agitada. Bruce Lee lo sabía, y por eso su entrenamiento real no era físico, era interno. ¿Qué es un puño rápido si tu mente está ciega? ¿Qué es un cuerpo fuerte si tu visión está distorsionada? Aquí comienza a revelarse lo que muy pocos entendieron, la claridad no era un lujo, era la base. Sin claridad, la fuerza se convierte en arrogancia, y la libertad en caos. Con claridad, en cambio, todo lo demás se ordena, como piezas de un rompecabezas que encuentran su lugar. Esa es la esencia del primer pilar del código mental de Bruce Lee. Y sin embargo, lo que descubrió después fue aún más profundo. Porque la claridad, aunque poderosa, no bastaba. Ver con nitidez no era suficiente. Hacía falta sostener esa visión en medio de la tormenta. Hacía falta un segundo pilar, uno que daría forma al verdadero poder interior. La claridad abre el camino, pero no lo sostiene. Ver la verdad es apenas el inicio, lo difícil es permanecer de pie frente a ella. Bruce Lee comprendió que después de limpiar la mente, había que fortalecer el espíritu. Y esa fuerza no era la que todos imaginaban. No se trataba de músculos tensos ni de la violencia del impacto. Era algo mucho más sutil, más exigente, más implacable, la fuerza interior. El mundo aplaude al fuerte que conquista afuera, pero guarda silencio frente al que conquista adentro. ¿De qué sirve derribar a un oponente si no puedes derribar tus propios miedos? ¿Qué valor tiene la resistencia física si no puedes resistir la presión de tu ego, de tus inseguridades, de tus deseos no resueltos? La verdadera fuerza, según Bruce Lee, era la capacidad de sostener la claridad aun cuando todo alrededor se volvía caos. Él decía, no ores por una vida fácil, ora por la fortaleza para soportar una difícil. Y ahí revelaba su verdad, no buscaba suavizar el camino, sino templarse para caminarlo. La vida no ofrece garantías. Las pérdidas llegarán, la crítica se presentará, los tropiezos se repetirán. ¿Qué nos sostiene entonces? No los músculos, porque se cansan. No la velocidad, porque se agota. Lo que sostiene al ser humano en medio de la tormenta es una fuerza invisible que no se ve, pero se siente en cada decisión. Imagina una montaña. El viento la golpea, la lluvia la erosiona, el tiempo la hiere. Y sin embargo, permanece. Esa es la fuerza de la que hablaba Bruce Lee. No la que ataca, sino la que resiste. No la que busca reconocimiento, sino la que se arraiga en lo profundo. Una fuerza silenciosa que no necesita exhibirse, porque su sola presencia impone respeto. Aquí ocurre la inversión de perspectiva, muchos pensaron que Bruce Lee entrenaba su cuerpo para volverse invencible. Pero lo que realmente entrenaba era su mente para volverse inquebrantable. Cada golpe, cada movimiento, cada rutina, no eran más que un ritual para fortalecer lo invisible. Porque un espíritu fuerte habita en un cuerpo libre, no al revés. Y lo más brutal de todo es que Bruce Lee descubrió que la fuerza física, sin la claridad de la mente, se convierte en esclavitud.
El hombre fuerte que no sabe hacia dónde va, termina siendo prisionero de su propia potencia. Se convierte en esclavo de la ira, del orgullo, de la necesidad de demostrar. ¿Cuántos se pierden en esa trampa? ¿Cuántos confunden fuerza con poder, sin entender que el verdadero poder está en contenerse? La fuerza interior es la que te permite decir no cuando todo en ti quiere decir sí. Es la que te sostiene en silencio cuando tu ego exige gritar. Es la que te mantiene fiel a tu camino aunque las tentaciones te ofrezcan atajos. Y esa, quizás, es la fuerza más difícil de entrenar. Porque no la miden los demás, no la reconocen las multitudes, no deja medallas en la pared. Solo se siente en el silencio de tu conciencia, cuando sabes que no traicionaste tu verdad. Bruce Lee lo vivió en carne propia. El mundo quería convertirlo en un producto, en un estereotipo, en una imagen repetida. Y él eligió romper ese molde, aun sabiendo que le costaría críticas, rechazos y enemigos. Esa fue su verdadera fuerza, no rendirse a lo que el mundo esperaba de él, sino mantenerse fiel a lo que él sabía que era. Una fuerza que no dependía de la aprobación, sino de la autenticidad. Pero incluso con claridad y fuerza, aún faltaba el último pilar. ¿Por qué de qué sirve ver con nitidez y sostenerte con firmeza, si todavía no eres libre? Bruce Lee descubrió que muchos hombres claros y fuertes seguían siendo prisioneros. Y comprendió que sin el tercer pilar, todo lo demás se derrumbaba. Lo que nadie entendió es que la libertad no era el final del camino, sino la cima que sostenía todo el código mental. La claridad te permite ver. La fuerza te permite sostenerte. Pero la libertad es lo que te permite ser. Bruce Lee entendió que de nada servía tener una visión clara y una voluntad firme si aún vivías atrapado en las cadenas invisibles de la mente. Podías ver con nitidez, podías resistir con firmeza, pero seguías preso si el miedo gobernaba tus pasos, si el deseo de aprobación marcaba tus decisiones, si el pasado o el futuro robaban tu presente. Y por eso la libertad no era un premio, era el núcleo mismo de su código mental. La mayoría cree que la libertad significa hacer lo que uno quiere. Bruce Lee lo veía al revés, la libertad es no ser esclavo de lo que uno quiere. Porque cuando el deseo te domina, no eres libre. Cuando la ira te arrastra, no eres libre. Cuando tu valor depende de la mirada de los demás, no eres libre. Ser libre es poder actuar sin cadenas, sin compulsiones, sin la voz del miedo dictando tu camino. Es vivir desde el centro, no desde la reacción. Su filosofía del Seagua es, en esencia, una lección de libertad. El agua no se aferra a nada, no lucha contra la forma, no se resiste al cauce. Fluye, se adapta, se transforma, y al hacerlo se vuelve invencible. Nadie puede aprisionar al agua sin que, tarde o temprano, encuentre una grieta para escapar. Así concebía Bruce Lee la mente liberada, flexible, adaptable, indomable. Una mente que no se encierra en un estilo, ni en una etiqueta, ni en una identidad fija. Piensa en esto, todos buscamos seguridad. Nos aferramos a lo que conocemos, repetimos patrones, elegimos lo familiar porque nos da la ilusión de control. Pero esa seguridad es también una prisión. Bruce Lee destruyó los muros de los estilos rígidos porque comprendió que todo límite mental era una forma de encarcelamiento. Y lo que buscaba no era un método perfecto, sino un espíritu libre. Su arte marcial no era un conjunto de técnicas, era una expresión viva de su libertad interior. Imagina por un instante lo que significa vivir sin cadenas. No tener que demostrar, no tener que defender una imagen, no tener que cargar con el peso de lo que otros esperan. Imagina moverte como agua, responder a la vida sin rigidez, actuar sin miedo a fallar. Esa es la libertad que él defendía. No es un lugar al que se llega, es una forma de estar en el mundo. Y sin embargo, esa libertad no es gratuita. Es la más costosa de todas, porque exige renunciar al ego, soltar las ilusiones de control, enfrentarse al vértigo de no aferrarse a nada. Bruce Lee lo sabía, la libertad no se conquista una vez, se vive cada día. Es un estado de presencia que se renueva en cada respiración, en cada elección, en cada movimiento. Lo que nadie entendió es que Bruce Lee no buscaba ser invencible en el combate, sino invulnerable en el espíritu. Porque un hombre libre no puede ser vencido. Puedes golpearlo, puedes criticarlo, puedes incluso quitarle la vida, pero no puedes aprisionar lo que fluye, lo que no se aferra, lo que ha aprendido a ser agua. Y esa fue su victoria suprema,
mostrar que la verdadera fuerza nace de la claridad y que la claridad y la fuerza solo encuentran sentido en la libertad. Ese es el clímax de su código mental. Un código que no era teoría, ni discurso, ni dogma. Era una práctica, un estado, una forma de existir. Claridad, fuerza y libertad, tres pilares que no se aprenden de memoria, sino que se viven hasta que se vuelven parte de ti. Y cuando comprendemos eso, algo cambia. Porque ya no miramos a Bruce Lee solo como un luchador, un actor o una leyenda. Lo vemos como un espejo. Un recordatorio de que ese mismo código mental está disponible en cada uno de nosotros. Pero el viaje no termina aquí. Porque aunque el código haya sido revelado, aún falta lo más importante, integrarlo en la vida, traerlo al presente, hacerlo respiración, palabra y acto. Ahora que has recorrido la cima del código mental, es momento de descender lentamente, de integrar todo lo que la claridad, la fuerza y la libertad han revelado. El clímax deja de ser un espectáculo para convertirse en presencia, en respiración consciente. Bruce Lee no quería que sus enseñanzas quedaran como ideas abstractas, flotando en la mente, quería que fueran un cauce, un río que se siente y se vive. La claridad que iluminó tu visión ya no es un concepto, sino un espejo que refleja tu interior sin adornos ni distracciones. Puedes reconocer los lugares donde antes la confusión te atrapaba y aceptar la verdad de que esa confusión existía para enseñarte, para impulsarte a mirar más profundo. Cada pensamiento que antes parecía una piedra en el camino ahora se transforma en un paso firme, porque sabes distinguir lo esencial de lo superficial. La fuerza que antes parecía un destello explosivo se asienta como raíz profunda. No la que se muestra, sino la que sostiene silenciosamente cada decisión, cada instante de resistencia frente a la presión del mundo y de tus propios impulsos. Cada acto cotidiano se vuelve un ejercicio de esa fuerza invisible, hablar con calma, escuchar sin juicio, actuar sin vacilar, sostener lo que otros temen mantener. Y en esa práctica silenciosa, la fuerza deja de ser algo externo para convertirse en tu aliado más confiable. Y la libertad que parecía lejana se vuelve tangible. No como una liberación súbita, sino como una corriente constante que fluye a través de cada acción. No depende de circunstancias, de lugares ni de personas. La sientes en el silencio, en la decisión de no reaccionar ante lo que antes te atrapaba, en la elección de moverte con la vida sin aferrarte. La libertad ya no es un ideal, es presencia, es respiración, es espacio dentro de ti mismo donde nada puede encadenarte. Bruce Lee nos enseñó que integrar este código no significa perfección, sino conciencia. Cada paso que damos en la vida se convierte en una oportunidad para practicar claridad, fuerza y libertad. No hay necesidad de grandilocuencia, no hay necesidad de prueba externa. La verdadera maestría está en lo cotidiano, en cómo respondes cuando nadie observa, en cómo eliges cuando el mundo empuja, en cómo permaneces cuando todo parece derrumbarse. Sentir esto no es instantáneo. Requiere tiempo, paciencia, y sobre todo compasión hacia uno mismo. Cada retroceso, cada error, cada momento de duda es parte del río que te lleva. Y en ese flujo, reconoces que el código de Bruce Lee no está separado de tu vida, está en ella, latiendo en cada decisión, en cada respiración, en cada instante donde eliges actuar desde tu centro y no desde la reacción. Ahora comienzas a comprender que el verdadero viaje no era hacia él, sino hacia ti mismo. La claridad te ha mostrado lo que eres, la fuerza te ha enseñado a sostenerlo, la libertad te permite existir sin cadenas. Y en ese triángulo invisible reside la esencia de su código mental, un mapa silencioso, profundo, que transforma no solo lo que haces, sino quién eres. A medida que avanzas por este cauce interno, la vida deja de ser una serie de momentos aislados y comienza a sentirse como un todo coherente. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto se conecta con el siguiente, como ondas que se expanden en un lago en calma. Bruce Lee nos recuerda que claridad, fuerza y libertad no son destinos separados, son corrientes que convergen y la magia ocurre en la confluencia. Si miras con atención, notarás cómo la claridad ya no es un esfuerzo, sino un hábito sutil que guía tu percepción. Ya no luchas por entender, sino que observas, sientes y comprendes sin resistencia. Cada decisión surge desde ese centro silencioso, y la confusión pierde poder sobre ti. Esa luz interior se convierte en faro, y su brillo no depende del mundo exterior, sino de tu compromiso con la práctica constante de ver lo que es, sin adornos ni escapatorias. La fuerza,
por su parte, deja de ser esfuerzo consciente y se transforma en equilibrio. No es la fuerza que empuja o rompe, sino la que sostiene con suavidad lo que parece imposible de mantener. Sientes que los desafíos ya no son enemigos, sino espejos que reflejan donde aún necesitas crecer. Cada dificultad se convierte en un ejercicio de paciencia y resistencia interna, donde cada respiración profunda es un recordatorio de que lo invisible es lo que más sostiene. La libertad, en este nivel, ya no se percibe como un objetivo lejano, sino como un estado permanente de presencia. No necesitas escapar de nada, porque entiendes que toda limitación estaba en la mente. Puedes sentir cómo las cadenas del juicio, del miedo, de la necesidad de aprobación se disuelven lentamente, dejando un espacio amplio y silencioso en tu interior. Y en ese espacio, descubres la capacidad de elegir con claridad, de actuar con fuerza y de existir plenamente sin depender de nada ni de nadie. Bruce Lee enseñaba que la integración de estos tres pilares requiere valentía. No es un acto heroico ni dramático, sino la decisión de sostenerte cada día, de caminar conscientemente entre las sombras y la luz. Requiere aceptación, porque comprender que la fuerza y la libertad no eliminan los obstáculos, sino que te permiten atravesarlos con dignidad, es uno de los pasos más difíciles de todos. Aquí, en esta profundidad, aprendes a escuchar el silencio. No el silencio vacío, sino el que contiene respuestas, ecos de tu propia esencia. La claridad te muestra lo que eres, la fuerza te sostiene y la libertad te permite fluir sin miedo. Y mientras permaneces en este estado, algo empieza a transformarse, la tensión que antes sentías ante la vida se disuelve, la urgencia se relaja, y surge un espacio donde puedes simplemente ser. Este es el regalo de la contemplación íntima, comprender que el código mental de Bruce Lee no es algo externo que se aplica, sino un viaje hacia la esencia de tu propia existencia. Cada respiración consciente, cada elección deliberada, cada momento en que decides actuar desde tu centro y no desde la reacción, es la práctica viva de su enseñanza. La integración no ocurre de golpe, ocurre en cada instante donde recuerdas que la claridad, la fuerza y la libertad son inseparables y que tu vida puede reflejar esa armonía de manera silenciosa pero profunda. Y así llegamos al final del camino, aunque en realidad el viaje nunca termina. La claridad que iluminó tu mente al inicio del recorrido vuelve a aparecer, pero ahora con otra densidad, otra profundidad. No es la misma luz que buscaba respuestas afuera, es la luz que brota desde dentro, desde la aceptación de lo que eres, de lo que has vivido, de lo que aún está por venir. Esa luz que parecía frágil al principio, ahora sostiene tu ser con firmeza silenciosa. ¿Recuerdas la pregunta inicial? ¿Qué significa realmente tener claridad, fuerza y libertad? Hoy la respuesta se siente más que se entiende. La claridad es ver sin distorsión, la fuerza es sostener sin aferrarse, la libertad es existir sin cadenas. Tres pilares que, unidos, crean un equilibrio invisible que transforma la vida cotidiana en un reflejo de lo que Bruce Lee entendió como maestría. Y es aquí donde el loop emocional se completa, la pregunta inicial ya no necesita palabras, porque la experiencia misma es la respuesta. La vida sigue, y con ella los desafíos, los ruidos, los obstáculos. Pero hay algo que cambia en ti, un eco silencioso que recuerda, en cada instante, que la claridad puede abrir caminos, que la fuerza puede sostenerte y que la libertad puede habitar tu mente incluso en medio del caos. Ese eco es un recordatorio constante de que el código mental de Bruce Lee no es teoría ni leyenda, sino práctica viva, respiración consciente y acto deliberado. Imagina por un momento el agua que fluye, sin resistencia, sin obstáculo que detenga su curso. Así es el espíritu entrenado en este código, adaptable, firme, invencible. La fuerza ya no empuja, la claridad ya no se confunde, la libertad ya no se busca. Todo se convierte en presencia, en experiencia, en un estado donde el pasado y el futuro pierden su tiranía y solo queda el instante, pleno y profundo. Y mientras escuchas estas palabras, puedes sentir como algo ha cambiado. No porque la vida haya dejado de tener retos, sino porque dentro de ti hay ahora un espacio que observa, sostiene y fluye. Ese espacio es tu código mental. Es la herencia invisible de Bruce Lee, no en sus técnicas ni en su velocidad, sino en la comprensión silenciosa de que el verdadero poder reside en la mente, el espíritu y la libertad interior. Permite que este eco permanezca contigo. Que en los momentos de duda recuerdes la claridad. Que en los momentos de dificultad recuerdes la fuerza. Que en los momentos de limitación recuerdes la libertad. Y aunque el mundo siga su curso,
aunque los ruidos regresen, esa corriente silenciosa permanece. Es invisible para los ojos, pero tangible para el alma. Es tuya, siempre. Porque, al final, lo que Bruce Lee enseñó no es solo cómo pelear, sino cómo vivir. Y en esa enseñanza, cada uno de nosotros puede hallar su propia claridad, su propia fuerza y su propia libertad.